Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Me presento, soy María Guadalupe Pérez Martínez de la Maestría en Ciencias de la Educación. En este video hablaremos de tres temas muy importantes. El primero es educación prehispánica. El segundo, la evangelización. Y el último, educación en México independiente. Comenzamos con el primer tema. Es educación prehispánica. ¿Qué es la historia? Es la disciplina que estudia y expone los acuerdos con determinados principios y métodos del acontecimiento que se desarrolla en la humanidad. ¿Qué es la educación? Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual de las normas de convivencia en la sociedad que pertenece. ¿Qué es educación en la prehistoria? Se encontraba la educación en una institución compleja a la cual podemos dar un vistazo a través de los testimonios de exploradores y sacerdotes que igualmente confundidos y maravillados documentaron. La educación comenzaba en el hogar desde el momento del nacimiento del niño para el nombramiento de su oficio. Educación e instrucción. La educación que recibía era fundamentalmente religiosa y tenía tres niveles: monaguillo, diácono y sacerdote. Se instruía en descifrar jeroglíficos, ejecutar operaciones aritméticas, observar el curso de los astros, medir el tiempo, conocer las plantas y los animales. Estaba destinado a educar a los muchachos a la clase media o macahuales, especialmente en el arte de la guerra, en la casa de los jóvenes. La enseñanza era ruda y basada en fuertes castigos corporales, que tenían tres niveles: instructor, jefe de instructores y director. Cristianismo. Formación integral del creyente a la instrucción catequética y al crecimiento espiritual del ser humano, para que se manifieste una fe comunitaria que transforme a su vez a la sociedad. En la religión, además de tener una espiritualidad controlada a la economía. Segundo tema, la evangelización. En el primer punto tenemos a los franciscanos. Los franciscanos fueron los primeros en llegar a la Nueva España, en la tercera década del siglo XVI. Los franciscanos, dominicos, agustinos y demás llegaron a ocupar manifestaciones propias de religiones de los pueblos prehispánicos. En el siglo XVII, los miembros del clero perdieron parte de su poder ideológico, religioso, y aparecieron las idolatrías. En el segundo punto tenemos los sincretismos. En ellos existen diversas pruebas de manifestaciones artísticas en los diversos conventuales. Por ejemplo, la petición de Cuevas a San Martín Caballero. San Martín Caballero, dame suerte y dinero. Una leyenda medieval, un animal que se desgarra con su propio cuerpo para darle de comer a sus polluelos, representa a Cristo con su muerte. Por tercer punto, tenemos a la proliferación. Es el culto popular de Cristos representados a través de la pintura y la escritura. Las llegadas y abundancias de sangre aparece referir la deidad prehispánica conocida como el nombre de Psique Toptec. Los religiosos prohibieron su producción. En el cuarto punto tenemos a la agricultura. La agricultura y la medicina no fueron destruidas totalmente por los europeos. Sin embargo, la agricultura fue cambiada a las técnicas de producción y especies cultivadas. Algo semejante pasó con la medicina, la herbolaria de los prehispánicos. Se conservó y aún pervive, por ejemplo, el Códice Badiano. Quinto punto, los pueblos.
Los pueblos prehispánicos vivieron dentro de las llamadas religiones agrarias. Los pueblos viven de las agriculturas con una religión. Después impusieron las religiones imperiales, instituciones controladas y monopolizadas. En el segundo punto tenemos al cristianismo. Se convirtió en una religión imperial cuando Constantino lo hizo emerger de las catatumbas a la superficie. El emperador Teodosio lo convirtió en religión del Estado. Desató la persecución contra las demás religiones monoteístas. Los monoteístas y los cristos son excluyentes. El cristianismo no pudo convivir con las otras religiones y la religión politeísta es gobernante en general e incluyente. Tercer y último punto, la educación en el México independiente. En 1789, la Revolución Francesa fue fundador del laicismo en el momento de los liberales mexicanos. Emprendieron acciones políticas mediante las leyes de reforma para separar la institución en el Estado de la Iglesia Católica. 1812. En la Constitución de Cádiz señalaba que la religión de la nación española será permanente en la católica, apostólica y romana. En 1824, la enseñanza de la religión católica fue parte fundamental al currículum. En 1833, la presidencia y la vicepresidencia emitió sus primeras normatividades, declaró la libre enseñanza de toda clase de arte y ciencia. En 1847, desde la visión de Comte, la religión es un obstáculo para el progreso. En 1854, el Plan de Ayutla se rige de un gobierno liberal. Expendieron 3 leyes, Ley Juárez, Ley Lerdo, Ley Iglesias, cuyos ordenamientos pretendieron limitar el poder del clero católico en asuntos de carácter civil. 1856-1857, el Congreso Constituyente emplearon la corriente de los liberales puros y liberales moderados. Se emplearon los principios de la separación del Estado y la Iglesia. 1860. Con las leyes lograron la separación del Estado e Iglesia, la exclaustración de monjas y frailes. Guillermo Prieto. 1867. El positivismo coincidía con los liberamientos pedagógicos del liberalismo. Gabino Barreda. 1891. La ley precisó que para impartir clases fuera gratuita y laica, además de obligatoria, una visión que cambió el método de enseñanza en el periodo del Porfiriato. 1917. En la Revolución Mexicana tuvieron influencias en una sociedad mayoritariamente católica. Esta situación incidió para los constituyentes de 1917, que sometieran lo jurídico de la Iglesia al poder civil. 1934. Hubo impacto con la partición del Narcisismo Basois en la Secretaría de Educación Pública y los bajos resultados de los profesores.